Buenas Esperando noches, que profe. no venga Buenas la tormenta. noches. Hola, Gracias profe. por la consideración. ¿Cómo estamos? Estoy Hola, entrando profe. con el celular. Sí, ¿cómo estamos? Bien, bien, Fátima. profe. ¿Vos? ¿Qué tal? Sí. Bien, mi amor. Aquí estamos con esta inestabilidad de la corriente y ahora ya con el celular entré, pero mientras va entrando despacito en mi computadora. Bueno, vamos a tener una clase hoy. Vamos a estar preparándonos para tener una planificación, sería la más necesaria e indicada para ir a las instituciones educativas. Estoy ahora entrando desde la computadora, pero mientras ya podemos ir adelantando nuestra agenda de hoy. Vamos a estar arrancando con un video. Vamos a estar viéndole a nuestro famoso Mario Puig. Ahí ya estoy viendo. Entonces voy a asegurar estar ahí desde la computadora. Bueno, un ratito salir del celular. Bueno, abandonar. Hola, hola, ¿me escuchan? Verifico si me escuchan. Sí, profe. Sí, profe. Hola, hola, ¿me están escuchando? Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, profe. No se te ve nomás. Bueno, no se me ve. Bueno, voy a poner entonces ahí está. ¿Ahí se me ve? Sí, profe, ahí sí. Bueno, gracias por avisarme, Celia. Vi que llegó acá en el mensaje tu mensaje, tu aviso. Gracias, Celia. Bueno, les estaba diciendo de que les agradezco la tolerancia y justamente es lo que también vamos a estar socializando en este módulo de práctica, la elaboración, ejecución y la defensa oral del proyecto interdisciplinario. Hoy estábamos terminando en la carrera de psicología el segundo curso con 3 grupos. Entonces, por eso es que les pedí la consideración. Y hoy tenemos la siguiente agenda. Voy a ponerme a compartir ya la pantalla. Por ahí tenemos el video. Vamos a empezar con un video motivacional. Un poquito. Vamos a ver todas las pantallas. Y justamente hablando de psicología, vamos a estar valorando un elemento muy importante en el
en el docente. Ahí empezamos. Ahí están viendo. Hola Mario, mi nombre es ¿Escucha? Fernando y soy director pedagógico en un colegio. Sí, sí. Bueno. ¿Me escucha, profe? Gracias. Voy a poner más volumen. Me gusta especialmente de tu pregunta que incluyas tanto alumnos como profesores, porque creo que es importantísimo valorar el estado de ánimo del profesor. Un sistema educativo que no valora el estado de ánimo del profesor, creo que se equivoca profundamente. El profesor es el elemento más importante del sistema educativo. No es la tecnología, no es el aspecto de las aulas ni el tamaño de los campos deportivos. Es el profesor. Y si un profesor ha perdido el ánimo, ánimo es alma, se ha desanimado, es importante ayudar a esa persona a que recupere el ánimo porque, primero, es una profesión importantísima. Segundo, porque lo necesita para estar bien y lo necesita para enseñar bien. Da igual pasa con el alumno. Si un alumno ha perdido el ánimo, es muy difícil que pueda captarlo. ¿Por qué es tan importante? Nosotros somos hijos de Descartes. Y Descartes, filósofo del siglo XVII, padre de la filosofía racionalista, obviamente fue un hombre muy brillante. Sin embargo, dijo algo que penetró mucho en el inconsciente colectivo y vivimos de acuerdo a aquello. Él hablaba de que había procesos mentales, res cogitans, y elementos físicos corporales, res extensa, y que no se comunicaban prácticamente. Esto nos ha llevado a pensar que el aprendizaje, el conocimiento, pues es una cosa fundamentalmente intelectual, cognitiva. Y el elemento emocional era un tema de pasada. Si estabas a gusto, bien, pero tampoco afectaba. Uno de mis maestros, Antonio Damasio, escribió un libro precioso, con un gran componente científico, se llama El error de Descartes, donde claramente muestra que si tú aboles, dañas la parte emocional, inevitablemente estás perturbando y dañando seriamente la parte cognitiva. Cuando se estudia la neurociencia afectiva, se ve que una persona, por ejemplo, que haya perdido el ánimo, que esté desilusionada, que esté desesperanzada, que se sienta impotente, no tiene el mismo riego cerebral que una persona que se sienta con ilusión, que se sienta con ánimo y se sienta con ganas. Las zonas más anteriores del cerebro, lo que se llaman áreas prefrontales, que son esenciales en el mantenimiento de la atención, en la memoria, en el aprendizaje y en la creatividad, son muy dependientes del estado emocional. Por eso una persona entusiasmada con un proyecto, ilusionada, que se siente a gusto, acompañada de gente que cree en ella, etcétera, etcétera, es una persona mucho más inteligente, mucho más creativa y mucho más emprendedora. La misma persona, si le cae el ánimo, si se siente incapaz, etcétera, no importa si es capaz o no, no ejercitará esas capacidades porque las tiene abolidas. El cuidado del ánimo, del estado de ánimo, en alumnos y profesores es clave. Entonces, a veces nos embelesa la tecnología. Y está muy bien la tecnología. El elemento esencial siempre será el profesor y su relación con el alumno. Siempre, afortunadamente, será un elemento humano. Esto será insustituible. Pues por eso me parece clave. Cuando uno sabe que esto es importante, lo puede cuidar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es sencillamente crear un espacio de verdadera escucha donde las personas sin ningún tipo de miedo puedan transmitir lo que sienten y lo que necesitan y no tener que ocultárselo. Y si un profesor dice, he perdido el ánimo, es importante creer en esa persona, valorarla, desafiarla y acompañarla a que lo recupere. Si ni siquiera esa persona transmite que ha perdido el ánimo, porque no siente que hay un espacio dispuesto a escuchar eso, ¿cómo la vamos a ayudar? Si un alumno en un momento determinado se siente desanimado, qué importante es que pueda transmitírselo a un profesor para que le ayude. Tenemos un concepto absolutamente obsoleto de lo que es la inteligencia, lo que es la creatividad. Creemos que son capacidades fijas. El propio Daniel Goleman hizo
un estudio en un barrio de Boston. Yo ejercí como cirujano en Boston. Un barrio que se llama Roxbury, que es un barrio muy complicado. Niños con cocientes intelectuales muy bajos. Empezó a ilusionarles, empezó a motivarles, empezó a hacerles creer en sí mismos y en sus posibilidades. Pasado unos meses, les volvieron a hacer un test de cociente intelectual, que lo lógico es que hubieran sacado la misma puntuación y algunos sacaron 20 puntos más. Entonces, lo que no podemos es creer que el ser... Qué bien lo decía Ortega y Gasset. Decía, el ser humano no es un participio, sino un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. La inteligencia se va haciendo, la creatividad se va haciendo, todo se va haciendo. Y la conexión es el ánimo que tienes, la ilusión. Pues curiosamente esto, a pesar de toda la investigación que hay que lo refuerza, sigue siendo en muchos medios una rareza. Es como una conversación que no se tiene. Parece que estamos en el siglo XVII. Que hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero no tenemos el tipo de conversación que a lo mejor podríamos tener para tocar temas de esta envergadura. Y no hay nadie que no tenga momentos con el ánimo caído y necesite que alguien le ayude a levantarlo. Si lo podemos expresar con confianza, si podemos abrir nuestra vulnerabilidad sin sentirnos en peligro, es que todos ganamos. Eso es lo que yo tengo. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Cuál es la idea central de esta presentación? ¿Cuál es la idea central? Profe, lo que nosotros pudimos rescatar es que hay que valorar el estado de ánimo del docente, que es el elemento más importante de la educación. Excelente, Fátima. La empatía también, profesor. La empatía también, Wilmer. ¿Del profesor y de quién también? Del alumnado. El alumno. Del alumnado. Ahí estamos. ¿Se acuerdan? Los elementos humanos fundamentales, dimos en la clase anterior. ¿Sí te escucho? No, para mí... Dale, Tamara, te cedo la palabra. Se habla mucho de que hay que cuidar la salud mental, todo lo que sea del alumno, pero también últimamente se lo deja mucho de lado al docente. Y si nosotros también nos cuidamos a nosotros mismos o entre nuestros pares, es más complicada la labor del docente. Porque a veces solamente pensamos también en los alumnos, pero somos nosotros los que estamos al frente y cómo vamos a cuidar los sentimientos de los otros si nos cuidamos los nuestros. Excelente. Excelente, Tamara. Escuchamos ahora estaba por hablar Vargas. No, hablando en cuanto a lo que es la carrera de Derecho, nomás el ánimo siempre tiene que predominar para cualquier tipo de actividad, tanto para el docente como el alumno. O sea, sí. Si no, pues no hay una compatibilidad prácticamente. Sí, Julio, excelente. Debe haber esa conexión de ánimos entre el docente y el alumno. Y escucharon esa parte en donde estaba diciendo de que el elemento humano va a ser siempre el factor determinante en la práctica pedagógica, en el sistema educativo, en la educación. Y ahí es en donde estamos desafiados a abrazar la educación emocional. Él le mencionó a Daniel Goleman con su experiencia y yo, Clara, ¿estás hablando, Clara? ¿Quieres hablar, mami? Hay mucha interferencia, hay muchísimo viento. No se te escucha, Clara. ¿Le escuchan ustedes a Clara? ¿Me escuchan a mí? ¿Se te escucha, profe? Aclara. Sí, mi amor, hay mucha interferencia. Entonces seguimos. Ya concluyendo, el factor humano es determinante. También estábamos rescatando que Daniel Goleman, le mencionó a Daniel Goleman y también a Damasio, hablando de que Daniel Goleman hizo un experimento en dos localidades, una localidad vulnerable, en donde empezó a trabajarle
su ánimo, su alma, su autoestima a un grupo de estudiantes, de niños específicamente, y estos niños empezaron a mejorar su rendimiento académico. Entonces, yo tuve la oportunidad de escucharla en persona, porque también Daniel Goleman compartió esta experiencia cuando estuvo en Asunción, porque tuve la oportunidad de ir a escucharle, porque hasta ese punto soy su fan, si se puede decir así. Bueno, entonces, ahí está. Y te escucho, Wilmer, por favor. Yo lo que veo que a los docentes rurales no se les valoran mucho porque omba po güey. O sea, se les sobrecargan Gracias, Wilmer. ¿Y demasiado. en dónde está el alma del docente rural, verdad? Sí, Muy bien, eso es lo que yo suelo ver. Sí. Sí. Y también, como a lo que fue Tamara, muchas veces el docente también, cuando se va a la zona rural, como que peixan te ojo, ya. A UPT y colegio, a Pueblo Oreguares, hasta cambia la ropa que se pone. Por eso yo les voy a poner una experiencia justamente con la compañera Fátima Roa, cuando estábamos en la supervisión. ¿Qué hacíamos? Igual si nos íbamos en la campaña, porque recuerdo bien, fue al asentamiento en el Colegio Augusto Roa Bastos, y así como nos vamos a las escuelas urbanas, así nos fuimos a la zona rural, con nuestro taco, Sí. todo eso. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros, como que con la misma vestimenta, restarle importancia a la educación. Entonces, Sí, profe, y vos demasiado sabés bien, que Wilmer. Sí, te escuchamos. me consta porque viste que mi mamá es maestra de grado, tiene plurigrado otra vez ella y es encargada de Sí, despacho, sí, sin rubro, chicha. por ese lado. Así es. Y es mundial como trabajan. Y Sí. son dos nomás, del primero al sexto. Dos Y ahí, docentes nomás. ahí mencionaste, Wilmer, el mismo sistema que sí, tiene que llevar grado ad honorem. Es todo un tema y ese tema de plurigrado es un tema de nunca acabar a nivel sistema Sí, y muy estresante es educativo. Te como yo veo. puedo ilustrar con conocimiento de causa. Así es, sí, así es. Entonces, para poder concluir, vamos a estar yendo a, les voy a poner la presentación aquí desde el comienzo, nuestra presentación, desde el principio. Bueno, entonces ahí justamente quedaron ya las fotos de ustedes. Ustedes saben de que cada día más nos acercamos a nuestro título de didáctica universitaria. Y ahí estamos entonces con nuestras fotos y la agenda. Voy a dejar ahí un chiqui. Estuvimos disfrutando de la didáctica, del módulo de didáctica, que en este módulo de práctica lo vamos a llevar a la práctica como su nombre lo indica. Bueno, nuestra agenda, ya estuvimos en el reencuentro, la reflexión inicial, y ahí justamente para retroalimentar objetivos yo quisiera que ustedes me relacionen un poco lo que acabamos de ver en el material audiovisual y este tema de objetivos. ¿En qué se relacionarían los objetivos y el ánimo del docente en la práctica profesional? A ver, ¿qué es objetivo? ¿Cuál es tu objetivo cuando te vas en una sala de clase? Que tus alumnos ¿Qué aprendan. querés lograr? Bien. Entonces, si vos no tenés ánimo, vas a lograr tu objetivo. Si tus alumnos no están con el ánimo, ¿vas a lograr tu objetivo? No. Entonces, la práctica empieza con la consideración. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Con la consideración de los elementos humanos que somos nosotros, los profesores y los alumnos. Estaban diciendo en esa complementación perfecta de los estados de ánimo. Entonces, hoy vamos a estar sumando, enfatizando los objetivos en la planificación didáctica. Vamos a ver la teoría hoy y mañana vamos a ver la elaboración así, pero con recetas caseras. Entonces, ¿qué son los objetivos? Conjunto de saberes, antes de entrar a los objetivos necesitamos hablar de los contenidos, qué es lo que yo voy a enseñar.
Muy bien nos decía Julio Vargas en la carrera de Derecho. Entonces, él como abogado va a manejar ya unos contenidos de su título de grado, que son los objetos de conocimientos. Entonces, en primer lugar, ¿qué se entiende por contenidos? Eso que ustedes ya saben, ese conjunto de saberes que ustedes ya manejan, que van a encargarse de que los alumnos se apropien de esos contenidos por medio, lógicamente, de los elementos pedagógicos y didácticos que vamos a estar dando, pero tiene que ser de relevancia, tiene que tener ese sentido, ese significado para que aporte a su desarrollo físico, mental, social y espiritual. Atiendan bien ahí estas palabras: desarrollo físico, mental, social y espiritual, porque ahí tenemos la integralidad de la persona humana y volvemos al artículo 73, que la educación busca la formación integral de la persona humana. Le tiene que servir para su físico, por eso es que insistimos en el tema de la alimentación. Yo les repito, comiste fruta hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo físico, el desarrollo físico no para a los 23 años cuando terminamos de crecer. Necesitamos mantener el físico ¿con qué? Con una alimentación saludable, con el descanso, la mente con las lecturas con fondo, con personas que tengan conversaciones interesantes. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un fenómeno social impresionante y ya vamos a lo social. ¿Se dieron cuenta ustedes de que últimamente el populismo está tomando el interés de las personas? Las conversaciones son vacías. Lo que circulan en TikTok son vacíos. Quienes ganan en arte son quienes cantan más mal. No sé cómo les explico, como decimos comúnmente también, ¿verdad? O sea que tenemos que, desde educación, desde la academia, atender esos fenómenos sociales para poder hacer que emerja el deber ser de la educación y de la academia, porque no podemos nosotros llamarle arte a una composición o una canción que no recurra a la base científica de melodía, armonía y ritmo. Si no hay melodía, si no hay armonía, si no hay ritmo, si no hay ¿cómo es que le llaman a la educación del canto? Es la vocalización. Si no tiene vocalización, no se le puede categorizar como arte. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Incluso están ganando o llegando al ranking las canciones más incoherentes o incluso con expresiones obscenas. Y aquello no puede ser denominado arte. Entonces, la academia, nosotros estamos llamados a trabajar esos fenómenos sociales. Y ahí tenemos el factor espiritual. Todos los aprendizajes se organizan entonces en función a esta integralidad de la persona humana. Sí, te escucho. Una opinión particular. Lo que pasa es que hoy en día también la gente, por ejemplo, está más metida en el wirorei. Muy bien. Cuando alguien, por ejemplo, habla de temas justamente así, es lo que vos estás definiendo, lo que es verdad, el arte de lo que es la música, ¿verdad? Y mucha gente, por ejemplo, cuando vos explicás eso, de repente te miran ya luego como si fuera que vos sos un bicho raro. En todos los ámbitos pasa eso. La gente hoy en día está muy focalizada en lo que es el famoso wirorei, esos influencers que disparate en el wirorei están, le dan me gusta y ganan plata. O sea, realmente se volvió una profesión el wiroreicero, ese de la gente que son influencers hoy en día. Hay gente que realmente lucra y hace acciones sociales, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ayuda, ¿verdad? Eso por lo menos por una parte, ¿verdad? Está bueno, ¿verdad? Por lo menos de su parte, ¿verdad? Pero hay otras cosas que, ya te digo, ya. Yo por eso en las redes sociales poco y nada. Así es, Julio. Gracias por tu intervención, porque con tu intervención vos estás evidenciando un problema que justamente ahí nos está diciendo de que también es cierto que la inteligencia se entiende como la capacidad de encontrar soluciones a los problemas del contexto. Entonces la gran pregunta es, ¿estamos usando la inteligencia
¿Qué podemos hacer nosotros desde la academia para poder justamente atender esta situación problemática social? Y ahí nos pone ese ejemplo. Es decir, no solo necesito, por ejemplo, saber qué es un coche, sino también saber conducirlo para que me lleve a mi destino. En definitiva, el aprendizaje no tiene una única dimensión memoria, sino que es multidimensional. Esa es la razón Profe, por la que debemos considerar unos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Sí, mami, ¿alguien habla? Veo en el grupo. sí, profe, Sí. con respecto, justamente mencionaste anteriormente de las cualidades que requiere la parte científica del arte, la estética en todo lo que es sonido y demás. Pero entonces, también vamos a adentrarnos que estamos dentro de lo que son los espacios, la comunidad inclusiva, ¿no? Donde los talentos, se le da espacio a todos los talentos. Y por Muy más que haya bien, canciones totalmente, mami. obscenas, Sí. sí, por más que haya canciones obscenas, eso también implica con los valores que cada padre o familia dentro de sus hogares se permite escuchar y permite escuchar a sus hijos. Y muchas veces escuchamos cosas tremendas palabras usan algunas músicas. Generalmente en los actos culturales se van por ese tipo de moral. En la escuela, por ejemplo, yo no estoy acostumbrada a escuchar ciertas músicas, pero de repente los docentes tenemos que bailar y empezaron a sonar la música. Soy calentón, y tú, decía montones de cosas. Yo me retiré el baile de los docentes porque, ¿qué hacemos? No sé qué, en una institución educativa ponían ese tipo de música. Después otro que hay un talento que por ahí se genera a través de la empatía. Hay un muchacho elder que escuche cierta música. No tiene talento artístico, pero es gracioso. La gente le anima y le da posibilidad. Entonces, mucho que ver la parte científica, la parte del Sí. arte, choca con lo que es el espacio inclusivo, una comunidad inclusiva, darle espacio a todos. Y si vamos a aplicar esos conceptos, también deberíamos aplicarlo en el ámbito académico, calidad educativa, en muchas cosas más. Excelente, Rosalía, con tu participación. Entiendo, mami, tu punto. Por decir, al que canta y se le anima para que siga, por decirlo así, tiene su valor, ¿sí? Ahora bien, la educación inclusiva, la acción de educar, va por el educare y el educere, y va por todo lo que, la base filosófica, el deber ser que debe tener. Entonces, incluirla a una persona es enseñarle lo que, de acuerdo a su potencial, es capaz de dar. Entonces, si hay mucho por enseñarle del arte a tal persona, se debe trabajar para que logre su potencial, ¿sí? Entonces, la educación inclusiva es un deber ser. Animarle hacia el ánimo está bien, pero ¿hasta qué punto? ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? ¿Animarle o es como que alimentar el populismo? Entonces, el populismo, entiéndase, esa terminación ismo cuando carece de un fondo significativo, como muy bien lo decías, y queda en el mismo plano eso de una canción con expresiones obscenas. Entonces, deja de ser arte, deja de ser canción cuando no hay una vocalización. Se lo puede catalogar o categorizar, a lo mejor como influencer, muy bien, ¿verdad? Pero por decir canción como cantante, no. Entonces, por decir influencia en el estado de ánimo de las personas. Entonces, ahí pues nuestro tema en análisis. ¿Qué te influencia a vos? ¿Por qué te influencia, como decía Julio, el virorey? ¿Sí? Entonces ahí es en donde nos llamamos y hablamos de por decir, nuestro desafío. ¿Por qué? Porque la conclusión está en esto. No manejamos bien los conceptos, no manejamos bien los procedimientos y mucho menos llegamos a desarrollar actitudes. Entonces, si yo di educación artística alguna vez y tengo el concepto de lo que es educación, acción de educar, el arte, pero yo me voy a bailar esas canciones que estás diciendo, que mencionaste como una experiencia
o le estoy aplaudiendo a un influencer o incluso, ¿por qué? Porque los rankings están llegando con criterios artísticos que están muy criticados a nivel mundial por los que sí manejan el concepto real de educación artística. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos ver cómo estamos en educación, cómo está la educación integral de la persona humana. Pasa por su alma, pasa por la dimensión espiritual, como la construcción del sentido de lo que está bien. Y ahí es en donde necesitamos ahondar en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y ahí ya quedamos. Si yo voy a dar el concepto de planificación, ¿qué es la planificación? Conjunto de actividades sistematizadas para el logro de capacidades, competencias en estudiantes que se basan en objetivos. Ese es el concepto recién. Pero ese concepto de planificación yo lo llevo al procedimiento. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se procede? Y ahí ya empezamos a hablar, ¿sí? La vestimenta, ¿sí? Yo debo, como muy bien estaba el compañero hablando, el Wilmer, nuestro compañero acá, de la zona rural y zona urbana, ¿verdad? Entonces, desde mi presentación habla de mi rol en la educación. Yo estoy educada sería en la apariencia personal. ¿Y qué es estar educada en la apariencia personal? Saber que en educación debo usar colores neutros, el blanco, el negro, el azul marino, en todo caso. ¿Por qué? Porque en ese momento yo soy mediador didáctico entre la ciencia que oriento y mi alumno. Y debo evitar distracciones. Entonces, ahí está. Hablamos ahí, también en la presentación anterior, estamos hablando de la educación tradicional y ahora ya la educación reformada, la educación que en todo momento está cambiando de paradigmas. ¿Por qué? Porque tiene que responder al desarrollo humano y tiene que responder al tipo de alumnos que se desea, que se tiene y que se desea formar. Entonces, ¿en dónde está esta realidad social? Está en el fenómeno social que nosotros hoy necesitamos atender. Entonces, ahí tenemos que los contenidos son conceptuales o declarativos, esos hechos, conceptos que encuentro en la lección. Y ahí me pone el ejemplo de la Edad Media, que va desde el siglo V hasta el siglo XV. El Quijote es una obra de Cervantes, 3 más 3 es igual a 6, entonces ahí tengo historia, tengo literatura, tengo matemática. Pero ¿qué pasa con estos contenidos conceptuales? Que existen estos contenidos que necesitan memorizarse, pero debo comprender antes de memorizar. Entonces ahí está la razón. ¿Por qué? Porque necesitamos el banco de datos, y justamente pone el ejemplo de que necesitamos memorizar dónde vivimos, cómo se llaman nuestros allegados o dónde hemos dejado la llave. Así que la memoria es importante. Aquí está aquello que yo les venía diciendo con la reforma educativa, que nunca tuvimos que dejar de recurrir a la memorización de conceptos. Y aquí tenemos entonces los contenidos que tienen que ver ya con el saber hacer, que son los procedimientos. Los procedimientos incluyen unos pasos, una metodología. O sea que la planificación yo debo saber desde cómo me presento, cómo saludo, cómo me paro frente a un grupo de alumnos, y ahí es en donde yo necesito autoayudarme constantemente. Porque enseguida, yo justamente en las fotos que hoy ya me estaban pasando de la defensa de proyecto, me estaba notando con el hombro así caído, ¿verdad? Y empecé a entender por qué estoy así. O sea, que esto es algo ya de nunca acabar. No porque te jubilaste, no porque tenés más de medio siglo de edad, ya te vas a dejar estar. No, si vos aceptas ser educadora y más en una educación superior, tenés que aplicar tu educación, tenés que actualizarte, tenés que inspirar, como decía también nuestra presentación. Entonces, ahí tenemos la metodología, el cómo hacer. El cómo hacer implica el cómo presentarme, cómo hablar, cómo inicio mi clase con una técnica, cómo desarrollo mi clase, cómo evalúo mi clase. Entonces, ahí están los procedimientos. Ahora bien, voy a pasar aquí. Ustedes le pueden dar la lectura porque yo voy más ya por la explicación. Aquí tenemos las habilidades, tenemos de acuerdo a las áreas del saber. Allí pone como ejemplo educación física. Yo les quiero decir de que las ciencias humanas son más prácticas que la misma educación física. ¿Por qué? Porque somos nosotros los seres humanos la materia prima.
Y ahí tenemos ya los contenidos actitudinales, el cómo comportarse, ¿sí? El saber ser y estar, ¿sí? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo en mis diferentes roles, ¿sí? ¿Cómo estoy yo sentada? ¿Cómo yo estoy hablando? ¿Cómo soy, sí? Y ¿se acuerdan ahí lo que decía Mario Puig? Decía de que no es un participio, es un gerundio. Me estoy haciendo. En todo momento yo me estoy haciendo. Y ahí es en donde yo, pero les amo porque están en el sistema educativo, en la educación superior universitaria, porque ustedes ya no van a parar de ponerse lindos, de ponerse bellos, van a cambiar, van a tener, están aprendiendo a tener una apariencia para cada evento, porque eso es ser y estar, ¿sí? Tener su estilo personal, poner su estilo personal, porque eso después se ve. Y como decía Wilmer, yo me inicié en un colegio de la zona rural, justamente en Tañarandé, y aprendí tanto de mis alumnos, y cuando aprendí de ellos, cuando empezaron a remedarme en una dramatización en el Día del Maestro, ¿sí? He sido que soy una persona que gesticula mucho. Y ahí, ¿verdad? O sea que no paramos de aprender y aprendemos de los demás, aprendemos de las áreas jóvenes, aprendemos. Y ahí justamente lo que decía también Mario Puig, no porque yo admito, no debí poner esto, con tu participación me doy cuenta, no porque yo admito que soy vulnerable, yo voy a dejar de ser un buen profesional. No porque yo admito que estoy decaída de ánimo o porque les digo yo estaba así con los hombros. Entonces, no porque yo admito aquello, yo voy a ser menos profesional. Todo lo contrario. Y no porque mi alumno admite que está mal ese día, vamos a, por decir, hacer o decaer en aquello, sino que esa situación lo tenemos que considerar. Y ahí están los valores, las actitudes, ahí están, marcan unas normas, unos horarios. Y ustedes van a decir ahí, ¿y qué tiene que ver el horario con las actitudes? El horario tiene que ver todo con las actitudes. ¿Por qué? Porque es la disciplina, es la puntualidad, es lo que en educación emocional llamamos la autorregulación. Si yo asumo un compromiso, si yo estoy pagando por estudiar, no necesito que nadie me diga que debo llegar temprano, ¿sí? Igual si estoy en una institución nacional y no estoy pagando, sabemos que por ese circuito, el mecanismo del impuesto, mis padres o yo misma estoy pagando con mi impuesto el sueldo de mi profesor, ¿sí? Entonces, ahí está. El horario es fundamental. Eso de decir, se programó y se hace. No importa que llueva, no importa que hayan pocos alumnos, se programó y se hace. Eso es disciplina, eso es educación emocional, eso es coherencia, ¿sí? Es integrar conocimientos, procedimientos y actitudes, porque yo conozco, yo aplico con técnicas, aplico las destrezas, las habilidades, ahí están los procedimientos y actúo en consecuencia. Y la palabra actitud es una palabra muy compleja y muy íntegra. ¿Por qué? Porque es la integración de conocimiento, práctica y emoción. Si yo no conozco, no voy a llevarlo a la práctica, ni tampoco voy a tener una emoción que me haga sentir bien con lo que estoy haciendo, ¿sí? Y aquello se me va a percibir, ¿sí? Se percibe en mí y ahí es en donde ya no inspiro cuando estoy enseñando. Y la idea central de nuestro video recién. El recurso humano, el elemento humano es insustituible, pero sí inspiro. Pero si yo me voy, me siento y la computadora, lo que está en la computadora es más interesante que yo ahí sentada. Hace rato la computadora nos reemplazó en el sistema educativo, ¿sí? Entonces, de ahí que la educación emocional, de nuevo, es nuestro transversal en nuestro módulo de práctica y con más razón. ¿Por qué? Porque voy a ir en el campo de aplicación y voy a tener situaciones en las que voy a necesitar inhalar, retener, exhalar y llamarme a la calma. Decirme, me amo, me quiero, yo estoy con una práctica, son situaciones normales, yo debo seguir. Esto me va a ayudar a mostrar mi luz, no me va a opacar esta situación. Es una realidad de la otra persona que me mandó, por decir, una expresión negativa, pero yo le atajo porque yo tengo educación emocional.
sea que, con más razón ahora con este módulo, yo necesito llevar a la práctica la educación emocional. Perfecto, entonces ahí habla de la impuntualidad que ya pusimos como ejemplo. Bien, si yo ya tengo mi contenido, yo me voy, mi profesora de práctica me da, vos vas a estar dando como contenido, le da a los abogados y le dice, bueno, vos vas a estar dando el derecho del niño, por decirlo acá. Así, derecho del niño, tenés tu programa, te puedo... Entonces, mi concepto, mi contenido es derechos del niño y del adolescente, vamos a ponerlo así. Bueno, yo tengo el contenido. Lo conceptual van a ser mis artículos, la Constitución Nacional, pero mi procedimental va a ser un estudio de caso en el que yo voy a aplicar una situación, la noticia que estaba viendo, en donde se le está faltando al derecho del niño. ¿Entienden? Entonces, para mi procedimiento voy a poner derecho del niño, aplicación, sería relevancia, importancia en el siglo XXI, por decirlo así. Entonces, yo completo ahí. Muchas veces mi profesor me va a dar solamente el contenido conceptual. Yo le debo poner el procedimiento y le debo poner la actitud. Y ahí ya tengo mi contenido. A partir de ahí yo elaboro mis objetivos. Esos objetivos pueden estar en los programas de estudios que me da. Por decir, en la materia, por decir, derecho penal, en la materia tal hay tal cosa. Entonces, derecho penal es el programa, el contenido es tal y veo el objetivo. Viene en mi programa de estudio, ¿sí? Entonces, el profesor de práctica a ustedes les puede dar, así como puede que no les dé y tengan que ustedes rebuscarse. No hay ningún problema, se van a rebuscar y van a encontrar. Programas de derecho se tiene muchísimo, así que vamos a googlear y vamos a encontrar. Bueno, entonces, después vamos ya a los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Que en todo proyecto de tipo pedagógico didáctico, cuando se lleva a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje, los objetivos son aquellas capacidades o los cambios que se esperan que los alumnos en el grado de conocimiento, en la manera de actuar y en la manera de ser, tiene que lograr, tiene que alcanzar. Debe ser capaz de conocer, de actuar y de ser. Vieron ustedes que tiene una relación directa con lo que acabamos de presentar como contenido. Entonces, por medio de ese desarrollo de capacidades, se va progresando para lograr la competencia. Y esa competencia tiene que ser íntegro, ético, social, intelectual y de la expresión y la comunicación, ¿sí? Bueno, ¿por qué insistimos tanto nosotros en didáctica? Que ustedes pasen enfrente y hablen. Porque la expresión y la comunicación es fundamental en el docente de la educación superior. Yo tengo que escucharme, mi tono de voz es bajo, yo me tengo que buscar mi tono de voz más agudo, ese tono en donde en el medio de la boca, articulando, me sale mejor. Entonces, todo pasa por cómo lo expreso y cómo lo comunico. Yo puedo decir, yo soy una persona ética, yo lo digo, pero ¿cómo lo expreso? ¿Cómo lo comunico? ¿Sí? Con mi ser, con mi estar, con mis palabras, con mi expresión oral correcta en castellano y en guaraní. En guaraní guaraní es tepe, ¿lleva? En castellano me expreso en castellano. Si yo me doy cuenta que todavía se me escapa la S, se me escapa por decir el sonido de la T, que es lingüopalatal, y no, que es, por decir, cuando digo nosotros, es lingua dental, la lengua con la dentadura posterior. Ahora, si digo nosotros, es di dental, ¿sí? Entonces, el paraguayo comúnmente dice nosotros los paraguayos, y la expresión correcta es nosotros los paraguayos. Por eso es que les invito a que escuchen su audio, porque todo eso importa a la hora de practicar. Y por eso acá, expresión oral. No saben todo lo que me llevó a buscar esta información, que tenga todo lo que yo sé, de acuerdo a la práctica, se necesita. Valor de los objetivos son valiosos en el planeamiento educativo porque dan direccionalidad y racionalidad al proceso de enseñanza. La razón está en los objetivos, la dirección. Y acá una síntesis: la competencia y la integración de aptitudes, conocimiento, destreza, habilidades, actitudes para un acto resolutivo, por lo tanto de ser eficaz, lógico y ético en el desarrollo
desempeño de un rol o función. Entonces, ahora estamos hablando del rol, la función de ustedes como docentes en la educación superior. Cuando ustedes estén dando su clase, tiene que estar en función al contenido que están desarrollando, ¿sí? La competencia, por lo tanto, es un saber integral. Movilizan e integran componentes procedimentales, conceptuales y actitudinales, que ya lo explicamos muchísimo. Entonces, ahí explicamos más. Las competencias vienen a ser, ¿se acuerdan lo que ya escribimos aquella vez en la pizarra con didáctica? El aprender a hacer. Yo tengo que lograr yo y tengo que lograr que mis alumnos logren esa autonomía, juicio moral, liderazgo, responsabilidad y comunicación. En el aprender a hacer, capacidad, acción resolutiva. En el aprender a conocer, manejo de estrategias cognitivas y metacognitivas. Yo tengo que estar autoanalizando qué conozco, qué no conozco. El aprender a vivir juntos, la integración, liderazgo, participación y aceptación. El aprender a emprender, la iniciativa, la autogestión, la productividad, la creatividad, la investigación y el análisis. Y todo esto entra en ¿qué? En una evaluación, ¿sí? La palabra evaluación, ¿se acuerdan? Es la tercera patita de la trípode. Sé planificar, sé desarrollar mi clase y sé evaluar. Ahí recién yo me doy cuenta si mis alumnos están aprendiendo con todo lo que yo planifiqué y con todo lo que yo desarrollé. Bueno, entonces acá tengo que son las capacidades que tienen que ver justamente, está en función a los pilares de la educación, que ya lo venimos repitiendo muchísimo, pero otra vez vamos a ¿qué soy capaz o soy incapaz? ¿De qué debo ser capaz cuando hago una determinada labor? Entonces a eso hago referencia. ¿Qué son los indicadores? Le voy a dar la idea central. Son los indicios. Son las acciones que me indican que mi alumno está desarrollando la capacidad. Aquello que ya expliqué antes. Los indicadores me indican en qué momento del desarrollo de su capacidad está mi alumno. Me indica, ¿sí? Y me tiene que indicar un proceso mental por vez. ¿Qué quiere decir eso? Por eso, por cada indicador tengo un solo punto. Le voy a poner un ejemplo sencillo, como el que tenemos ahí. Si en la teoría de conjuntos yo ya manejo lo que es la propiedad asociativa, ¿por qué? Porque 3 palitos, por decirlo así, voy a poner 2 bolígrafos, tengo en un conjunto, lo pongo en una cartuchera, es un conjunto, ¿sí? Otros 2 bolígrafos en otro conjunto, en otra cartuchera, otros 2 bolígrafos en otra cartuchera, yo estoy teniendo la propiedad asociativa cuando sumo, ¿sí? Le doy la sumatoria, conjunto A, conjunto B, conjunto C, las 3 cartucheras, ¿verdad? Entonces ahí tengo la propiedad asociativa de la adición. Si mi alumno en primer grado no maneja bien lo que es la teoría de conjunto, no va a saber hacerme la adición. Ese es un proceso mental. Si no sabe hacer la adición hasta el segundo grado, no va a ser capaz de hacer la multiplicación en el tercer grado, ¿sí? Y así voy por un proceso mental. Les doy un ejemplo sencillo para ir a nuestro ejemplo ahora. Si yo no tengo bien claro qué es contenido y que en el contenido luego ya están los conceptos, los procedimientos y las actitudes, yo tampoco voy a saber elaborar mis objetivos en las 3 dimensiones y mis indicadores que tiene que evaluar, que conoce, cómo procede y qué actitud está teniendo, ¿sí? Entonces, pasa por procedimientos. Y si mi alumno no sabe planificar, no va a poder desarrollar, ni mucho menos poder evaluar. Bueno, entonces acá tengo un paralelo, un cuadro comparativo, pero fundamental de mi indicador. La acción, definir la habilidad, destreza, actitud que se espera. Se expresa en tercera persona. El contenido, se indica el contenido que debe aprender, puede ser conceptos, procedimientos o actitudes. Y la condición, aquí precisamos la cantidad o calidad que debe tener el resultado de una acción. Ejemplo, resuelve es la acción, el contenido es problemas de geometría y la condición es utilizando teoremas y postulados. La acción es fórmula, porque está en función al alumno, por eso está en tercera persona. El contenido es hipótesis sobre el origen de la vida, acá estamos en investigación, utilizando sustentos teóricos, ¿sí? La condición, escribe, es la acción,
El contenido es un cuento y condición es respetando signos de puntuación. Cuando empiecen a planificar, vamos a borrar estos ejemplos y ustedes van a poner acá su contenido, perdón, van a poner acá en el medio su contenido, le vamos a buscar la acción y le vamos a poner la condición. Y tenemos totalmente los verbos que podemos utilizar. Entonces lo que vamos a hacer es buscar los verbos para mi contenido conceptual, procedimental y actitudinal y voy a ir llenando aquí. Entonces este cuadrito es como mi formulario que llevo para rendir matemáticas, voy a llevar para elaborar mi planificación. Bien. Esto es reiterativo porque ya lo explicamos totalmente. Esto ya lo explicamos, pero está para que ustedes lean más, por favor. Entonces, como acá, igual yo les voy a explicar cómo se formulan las competencias. ¿Por qué les digo? ¿Por qué les voy a explicar? Porque las competencias ya vienen en los programas de estudios y se deben copiar de los programas de estudios. Ahora bien, ustedes se preparan para ser profesionales en la educación superior. Por lo tanto, ustedes pueden pasar a ser coordinadores, ¿sí? Y les digo mi experiencia. Pueden ser antes asistentes académicos. A mí me tocó elaborar competencias, capacidades, ayudándole a la profesora Olga en la Universidad Católica. ¿Por qué? Porque vino CONES pidiendo la actualización de todos los proyectos para la habilitación de las carreras. Aquello que yo aprendí a hacer ahí es lo que tuve la oportunidad de hacer con la carrera de psicología, porque ustedes pueden tener, porque yo tengo un celo único con eso desde el primer plan que he hecho como maestra de grado. Nunca me permití copiar un plan ajeno, nunca me permití a mí misma, y es mi autorregulación, es mi autodisciplina. Entonces, gracias a esa autorregulación, también les puedo asegurar que lo que me toca a mí elaborar es original y responde a las realidades que yo percibo, ¿sí? Quiero salir luego de esas estructuras que ya vienen y quiero ponerle, mi autodesafío es, pero bueno, ¿y qué de hoy estamos hablando? ¿Sí? Porque ahí es en donde estamos haciendo la reconstrucción contextual de la que tanto hablamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se elabora una competencia? Una competencia debe tener verbos que hagan referencia a lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, ¿sí? Y les enseño esto porque vamos a estar encontrando incluso competencias en programas que no hacen referencia a las actitudes, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos conoce es lo conceptual, el currículum nacional, departamental e institucional, participando activamente con colegas en la distribución de competencias, capacidades y ejes temáticos del área académica del desempeño profesional. Atiendan aquí. Hay procedimiento en esa distribución de competencias, capacidades. Pero al hablar activamente, ¿qué entra ahí? La actitud, ¿sí? Entonces, es una competencia, un ejemplo de competencia. Y ahí tenemos las capacidades que salen. Conoce el currículum nacional, departamental e institucional, es una capacidad. Otra capacidad que sale de la competencia, organiza la distribución de competencias, capacidades y ejes temáticos de su especialidad. Y ahí tenemos los verbos que indican el saber hacer, saber ser y saber convivir. Enumerar, nombrar, identificar, definir, reconocer, es como nuestro recetario, ¿sí? Saber hacer, demostrar, predecir, programar. Saber ser, valorar, disponerse a empatizar. Y saber convivir, relacionarse con, interactuar en, experimentar. ¿Vieron cómo tenemos como una formulita ya? Estos verbos nomás vamos a ponerle a nuestro contenido. Y vamos a tener nuestro contenido conceptual, procedimental y actitudinal. Y acá tenemos la diferencia. ¿Qué son las áreas o disciplinas? Esa forma de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprendizajes que se organizan en áreas del saber. Esa competencia en la integración de capacidades. Las capacidades son cada una de esas. El conocimiento, habilidad, destreza, aptitud y actitud. Los contenidos son los conjuntos de saberes que tienen que ser conceptual, procedimental y actitudinal. Y los indicadores son las actividades, los indicios que me muestran que mi contenido va siendo logrado por medio de mis objetivos. Ahí se integran todo lo que venimos estudiando.
Acá tenemos solamente un ejemplo, que si mi área académica es comunicación, mi competencia demuestra habilidad y destreza en la lectura silenciosa y comprensiva. Acá, por ejemplo, ya les pongo, habla de habilidades destrezas en la lectura silenciosa, comprensiva y oral. Y al demostrar esa habilidad y la destreza hay procedimientos y aquí mucho de conocimiento. Vieron ustedes que en forma directa no se ve ahí la actitud, ¿sí? Pero entonces, ¿qué yo voy a hacer? A la hora de elaborar, yo le voy a completar. Comprendo, determino, identifico, elaboro ideas principales. Acá estudio sinónimos y utiliza sinónimos antónimos. Un ejemplo nada más de, estos son ya los indicadores, ¿sí? Bueno, y tenemos aquí nuestro formato de plan de clase, ¿sí? Esto es lo que yo les puse la vez pasada para que ustedes puedan interpretar. Tenemos entonces la competencia que podemos copiar, la capacidad que es, acá tenemos como concepto, esto es lo que yo les pedí en la clase anterior, que ustedes saquen de la lección y pongan. Entonces acá ya tenemos, ¿qué son las capacidades? Conocimiento, habilidades, destrezas, contenido conceptual, procedimental, actitudinal y los indicadores que tienen que responder a lo conceptual, procedimental, actitudinal. En mi actividad de inicio yo tengo el reencuentro, la técnica motivacional, la deducción de conocimientos previos, diagnósticos de intereses, preparación para el nuevo contenido, un juego que propicia el desarrollo de las macrohabilidades lingüísticas, comprensión oral y, por ejemplo, nada más. En la actividad de desarrollo ya tengo cómo voy a desarrollar la clase en sí, una técnica que le lleve a los alumnos a estudiar la lección. Sistematizo la clase y doy ejercicios de conocimiento de aplicación. Y después ya tengo mis actividades de cierre y mi instrumento de evaluación pongo mis indicadores. ¿Qué materiales didácticos necesito utilizar? Y mi bibliografía. Acá pongo como una pequeña actividad, diferenciar competencia, capacidad, contenidos e indicadores. Y aquí tenemos los indicadores para poder entender solamente si se hizo bien la actividad anterior. Eso está nada más que para dinamizar, por decir, era el momento para cortar y que ustedes puedan dar. Tenemos acá más, esto ya es solamente prácticamente anexo. Y ahora lo que vamos a estar viendo es, vamos a evaluar qué me causó desagrado, qué me llevó a la seriedad y qué me causó alegría. Y aquí les voy a dar, tenemos una pequeña actividad. Esa pequeña actividad es elaborar o copiar nada más. Dice acá, una competencia, capacidad en las 3 dimensiones, para que ustedes se den cuenta cómo se da eso que estábamos explicando. Esto ustedes tienen también en formato Word. Les voy a mostrar el formato Word. Es la actividad que van a hacer en este resto de tiempito. Les voy a mostrar en formato Word y con eso ya estamos cerrando la presentación de hoy. Aquí está, actividad presencial a distancia. Voy a poner compartir porque muchas veces me quedo acá yo leyendo. Bien, es esto. Esta es lo que... esto es para mañana. Es otra la clase que tienen ustedes en Word. Tiene que ser la virtual. Esta es la clase virtual que tienen ustedes ya ahí. En la flechita roja que es para alzar. Dice, elabora un objetivo general y 3 específicos, uno para cada dominio. Considero el cuadro propuesto. Ustedes pueden copiar, no hay ningún problema. Contenido, objetivo general, objetivo específico, y entonces le sacan lo conceptual, procedimental, actitudinal. Es tener en cuenta lo que yo les presenté también, y pueden ustedes ya ensayarse con su área del saber, con su título de grado, ¿sí? Entonces, para mí que no se ve, profe, tu Word. No ven, no ven. Otro, profe. Es otro lo que quedó. Este es el que va a ser de Gracias. mañana. Gracias, mi amor. Este es el que, sí, ahí, gracias porque me avisaron. ¿Saben por qué? Porque tenía que dejar de compartir. Meet me dejó con este hábito. En Zoom hay que dejar de compartir para volver a entrar y eso es lo que me pasa. Y estoy con Meet a la mañana y ahora estoy con Zoom. Entonces ahora mismo pongo para compartir de nuevo. Gracias porque me avisaron. Y este es. Y ahora vuelvo a compartir. Ahí está. Esto sí ya es. Ahí aparece. Bueno, gracias. Gracias.
Entonces, esto es lo que les leí. Elaboro un objetivo general y 3 específicos. Uno para cada dominio. Considero el cuadro propuesto. Pueden copiar también, porque acá todavía la idea es que ustedes digan, esto es. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque con ustedes, con el contenido, así, con la tutoría, asentándome yo al lado de ustedes, vamos a elaborar juntos. Yo me voy a poner así y le voy a decir, ¿y qué tiene que ir ahí? ¿Y cómo va? Y vamos a ver qué verbos van ahí. ¿Verdad? ¿Y qué condición le vamos a poner? Les voy a ayudar, ¿sí? Entonces ustedes van a aprender. Les voy a enseñar a pescar. No les voy a dar el pescado, ¿sí? Pero aquí, este cuadrito, como que les ayuda a organizar lo que tienen que saber elaborar, ¿sí? Bueno, y con esto estamos cerrando nuestra clase de hoy. Les dejo las consultas. Mañana vamos a tener una interesante clase. Yo les voy a demostrar una clase. Ustedes van a estar con sus indicadores de observación. Yo mañana voy a hacer ustedes en las diferentes carreras. Y ustedes van a ser los profesores de aplicación que van a estar observando mi práctica. Y entonces ahí ustedes vamos a leer ante los indicadores y van a entender qué tienen que ver en mi práctica para ponerme logró o no logró, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en mí lo que van a necesitar ver en ustedes después, cuando ya estén practicando. También van a ver en mí lo que van a necesitar observar en sus compañeros para hacer el informe, ¿sí? Entonces, mañana idea central. Me ven a mí dar una práctica de clase que voy a procurar que reúna todas las condiciones y ustedes van a estar viendo los indicadores y ya vamos a volver a ver este formato de práctica. ¿Sí? ¿Sí les escucho? Hablen nomás. Genial está eso. Vale, papá. Y entonces, mañana, y después les doy otra vez este formato que ya les mostré acá y les voy a decir, bueno, ahora el turno de ustedes. Van a planificar y después van a ir a la cancha a mostrar lo mejor de ustedes, ¿sí? Entonces van a ir a enamorarse de ustedes mismos y a enamorarles a su profesor guía Entonces somos todo equipo que les va a olimpista. poner todo logrado y a sus alumnos que después ya van a decir cuándo van a traer practicantes, ¿verdad? Entonces ahí, y atiendan muy bien que mañana vamos a hablar de muchas situaciones que se les puede presentar porque se tiene, así como se tiene el eros pedagógico, que es el amor cuando estás impartiendo tu contacto pedagógico, también se tiene el celo pedagógico, ¿sí? Pero ese celos muchas veces, o esos celos muchas veces son constructivos y no bien orientados, pueden ser destructivos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el alumno les diga a su profesor titular, ¿cuándo va a venir a traer el practicante? Porque con él damos estudio de caso y con usted no damos, o le da a entender eso, ahí sale un celo pedagógico que puede ser destructivo y que dependiendo de la actitud madura o no madura, puede repercutir negativamente en ustedes. Y les estoy hablando de experiencias, ¿sí? Bueno, entonces nos despedimos por aquí. Les doy infinitas gracias porque me dieron la tolerancia y nos mantuvimos 1 hora exactamente en la conexión porque yo me atrasé 15 minutos. Entonces, muchas gracias. Si tienen consultas, yo dejo de compartir y les escucho para mirarles sus perfiles ahí hablando. ¿Qué dicen? Nos despedimos. ¿Está todo bien? Muy bien. Todo bien, profesor. Excelente. Nos Muy vemos, bien. profe, mañana. Nos vemos. Gracias, gracias. Chau, Buenas chau. noches. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias por la tolerancia de hoy. Gracias, gracias. Hasta luego. Buenas noches, profe. Nos vemos mañana. Un corazón ahí. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches, Lilio. Hasta luego. Hasta luego, Celia. Acá tengo audio de nuestra coordinadora. Profe, me olvidé de la asistencia, Mi pero ya no vida. está Maneli.
Tenemos, sí, yo también, mi vida. Si me podés compartir en el chat, yo ingreso, por favor. Sí, mi vida, con mil gusto voy a copiar, tengo acá. Voy a copiarles voy a copiar Bueno, acá. gracias. Justamente todavía Gracias, tengo, profe. mi amor, todavía tengo, por suerte me avisaste, Ahí está. estoy Gracias, escuchando el profe. audio de nuestra coordinadora mediante eso. No hay otra cultura, es que en la educación virtual tienes que ser la última en retirarte. Y es precisamente para esto y por esto. Te comparto mi vida Qué en tu suerte. privado. Sí, Gracias, te gracias, comparto. profe. Claro que sí, mami, claro que sí, mi amor. De paso, profe, quiero hacerte una Con consultita. gusto, mi amor, sí. Eh, ¿Cómo puedo yo saber, si bien hablamos con la docente con quien queremos hacer la práctica y le pedimos, ¿verdad?, si hay algún tema o contenido que ella quiere reforzar o que quiere que le desarrollemos para hacer las planificaciones, pero no respondió más, siempre está ocupada y no queremos ser insistentes? ¿Cómo yo puedo saber en dónde ella está con su módulo de sociología? Bueno, mi Eh, vida, ¿sabes qué? Sí, te entiendo perfectamente, mami. Y está muy bien, siempre tus intervenciones son muy prácticas porque es lo que necesitas y concretar. Bueno, una vez que nosotros, mami, tengamos la autorización oficial del director, ustedes se van a ir del coordinador de la institución, ustedes se van a ir así ya como para practicar, pero van a llevar una planilla que les voy a dar, ¿sí? ¿Qué va a ir en esa planilla? En esa planilla va a ir profesor y ustedes se van a ir, se van a presentar, le van a decir, yo soy Rosalía, estudiante de la dirección universitaria, tengo la autorización, aquí está, incluso le puedo mandar la copia, y me toca realizar la práctica con usted y ahora estoy en la fase de venir a llevar los contenidos que usted me va a dar la confianza de desarrollar con su grupo curso. Y ahí tu profesora guía va a mirar su programa, en dónde está, y te va a consignar, te va a dictar los contenidos y vos escribís en esa planilla en donde va a decir profesora de práctica, contenidos, incluso fecha. Vos le vas a decir, ¿qué fecha, profesora? Pones la fecha. Usted me sugiere algunas técnicas, ¿cómo usted me sugiere? ¿Cómo suele dar usted su clase? ¿Cómo puedo hacer para que usted sienta que se va a lograr los objetivos? Entonces, ahí en observación incluso anotan, ¿sí? Como esta fichita que yo les di para traer datos de su profesor, del director y de la institución, así les voy a dar una planillita en donde ustedes van a consignar nombre del profesor de práctica y los contenidos, los 3 contenidos que van a practicar, ¿sí? ¿Está bien, mami? Ah, bueno, sí, sí. ¿Me escuchas, mami? Sí. Sí, Sí, esa es la siguiente y llegada a la institución, mami. bueno, Sí, entonces así es, como mi que amor. Está previsto, quería mi amor. aprovechar Sí. durante las prácticas porque sinceramente yo no manejo lo que son los verbos con los indicadores en referente a la capacidad y no quería aprovechar ya los temas, pero entonces con tiempo es más tranquilo y sé que voy a tener tu ayuda, profe. No quería presentarle, Con yo quiero gusto, entender, así como vos quiero entender, no es que quiero con copiar, gusto. yo quiero Me entender. encanta. Te felicito y sabes que, Bueno, mami, si te queda bien decir esto frente a tu grupo de compañeros, por favor, es como que no sí. dijiste todavía y volver a decir, porque estamos justamente, incluso me están pidiendo fechas en las que ustedes van a estar llegando, porque ellos quieren llegar para ver si es que realmente están practicando con profesores y están llevando a la práctica todo lo que estudiamos. ¿Por qué? Porque corren esas versiones de que, por decir, mi tía, mi madrina es la profesora y entonces me firman nomás ya sin que yo me vaya a practicar. Mm, O me fui una vez y me firmó por 3 planes, ¿sí? eso. Entonces, por eso, mi amor, ese convencimiento que vos tenés, yo quiero practicar, yo quiero pasar por la práctica, ese es nuestro fuerte de la didáctica universitaria de la UNP, te confieso, mami, ese es nuestro fuerte, es nuestra fortaleza, de que muchos se van por ese convencimiento que vos tenés, ¿verdad? Yo tengo que trabajar con seres humanos, yo debo aprender, yo debo lucirme conmigo misma porque aprendo y estoy llevando a la práctica y con esa preparación después concurso y me voy tranquilamente a ejercer como docente universitaria.
Así que me encanta, mi amor, me encanta, me encanta. Así es, así es. Te Gracias, pasé, mi profe, amor, en tu gracias, privado. profe. Avísame si tenés en tu privado, mami. Muy bien, acá ingresé, ahora me abrió una ventana, entonces ahí voy a ingresar mi dato. Quería Dale, mi aprovechar reina. nomás el espacio que tenía Excelente. esas No, dudas. Es con mi mil gusto, mami. temorcito, viste, que no manejo y aprovechar cada espacio. Con mil gusto, Gracias, mami. profe, Con mil gusto. gracias, gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.